Y que incluso era acompañada por las notas del himno nacional. Hubo un momento que tú hablabas y el himno al mismo tiempo sonaba. Y estabas tan entusiasmado que creo que ni cuenta te diste. No, lo que pasó, bueno, antes que nada, Beto, mil disculpas. Esto es culpa mía lo que está pasando. Yo estaba en un programa de radio y se prolongó y lo siento muchísimo. Tenía un compromiso contigo. Lo bueno es que llegaste. Así es. No, lo que pasó fue que no queríamos darle a Canal 7 ningún pretexto para que no pasara completa la locución de Ollanta, que era lo importante. Entonces, como ya se corrió todo el programa, yo empecé tarde, de algún modo tuvimos que correr y acelerar, digamos, las cosas para que... No lo saquen del aire. Claro, eso era lo importante, porque ha ocurrido otras veces, ¿no? Éramos muy conscientes que había un espacio, digamos, fijo y no queríamos darle a nadie ninguna excusa. Así que, digamos, había mi alocución, el ingreso de Ollanta, el himno, en fin, todo al mismo tiempo, digamos, por obra un poco del desplazamiento del programa, ¿no? Varias cosas me desconcertaron ayer. Me desconcertó ver a Alejandro Toledo dirigiendo un meeting de una campaña que no es la suya. Me desconcertó también verte abrazándolo. Han pasado muchas cosas al mismo tiempo. Tú te has amistado con Toledo, Cheput y otros dirigentes que estaban en contra de que Kurt Burneo se fuera con Ollanta, también se fueron con Ollanta. ¿Qué explica este fenómeno? Tratemos de traducirlo, porque de verdad es un poco alucinante. Sí, interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué lo explica? Supongo que el drama del momento, lo que está en juego, la importancia de lo que está en juego, ¿no? Yo ya había tenido una reunión con Alejandro Toledo unos días antes, ¿sí? Discreta, personal, porque quería, digamos, primero agradecerle mucho que él hubiera estado defendiendo esta causa democrática de una manera, me parece a mí, generosa, ¿no? No es fácil. Tú se lo pediste públicamente. Yo se lo pedí muchas veces aquí y en otras partes. Toledo tiene que ser aquí un poco el paladín. Así es, ¿no? Es decir, la idea era esta, es decir, si hay todavía desconfianza en Ollanta, con respecto a Ollanta, es importante que quienes no formamos parte del proyecto original le transmitamos a la gente esa confianza. Y yo pensaba que Alejandro Toledo, obviamente, era una de las personalidades que podía jugar ese rol. Pero no solo eso, Beto, sino que el día de mañana, si gana Ollanta las elecciones, es fundamental que haya... Será pasado mañana, si es que ocurre, ¿no? Pero pasado mañana. Mañana no creo. Exacto. Bueno, si ocurre, como espero que ocurra, la gobernabilidad, que es un tema, es una palabreja un poco rara que todos invocamos, pero es importante, ¿no es cierto? Es decir, eso da estabilidad, previsibilidad al sistema, serenidad. La otorgue Perú Posible en el Congreso, es decir, los votos de Perú Posible, la participación de Perú Posible en el Congreso será muy importante para que Ollanta pueda darle al país un horizonte de estabilidad, lo que no significa un cogobierno, como ya lo ha dicho el propio Alejandro Toledo, no significa que haya ministros en un gabinete de Ollanta que provengan de Perú Posible, pero sí significa que le dé dijo que sí. posibilidad de gobernar. Se había hablado de que se le diera a Perú Posible economía, energía y minas, producción y SUNAT. Ollanta ha sido generoso y le ha ofrecido a Alejandro Toledo, ha ofrecido a Alejandro Toledo participar en el gobierno. ¿Lo ha aceptado? Y Alejandro, lo que entiendo, ha dicho, y es lo que ha dicho en público también, es que lo va a hacer en el Congreso y le va a dar desde fuera del Congreso también el respaldo que sea necesario a los lineamientos, digamos, que ya han sido expuestos claramente, de respeto a la democracia, de preservación del modelo económico, pero también de inclusión social, pero que lo que no quiere es participar, digamos, con ministros en el Consejo de Ministros, es decir, ser parte del gobierno formalmente. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones. A lo mejor cambian de opinión, pero si no fuera el caso, Beto, digamos, no importa. Lo importante es que Perú Posible hoy día le da al país una garantía que muchos ciudadanos estábamos pidiendo, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski sacó más votos que Alejandro Toledo. Pedro Pablo Kuczynski ha estado ayer trepado en el estrado de Keiko Fujimori y Toledo en el de Humala. ¿No es esto el show de los perdedores? No, Beto, hay una diferencia importante. Kuczynski ya no representa ni un partido ni una coalición, ¿no? Las cuatro agrupaciones que formaban parte de la coalición no lo han acompañado. De hecho, había miembros ayer en el estrado de Ollanta Humala de algunos de los partidos que formaron parte de la coalición, incluyendo Solidaridad Nacional, etcétera, etcétera. Pero además es importante ver lo siguiente, es decir, Kuczynski no está en condiciones de darle a Fujimori y por tanto al país lo que creo yo Toledo está en condiciones de darle a Ollanta y al país, que son
unas garantías, precisamente porque tiene una presencia en el Parlamento y porque tiene además, me parece a mí hoy día, una gran autoridad moral, porque las distancias que había entre Toledo y Ollanta eran de una naturaleza distinta, me parece a mí más importantes que las que había entre Kuczynski y Fujimori, porque Kuczynski finalmente fue parte de los 90, no lo fue en el gobierno, pero fue parte de ese establishment económico que, digamos, estaba feliz de hacer buenos negocios en los años 90, pero que no tenía ninguna turbación moral frente a todos los horrores y barbaridades que pasaban. No es el caso de Alejandro Toledo, que ha sido un crítico de Ollanta Humala. Por tanto, me parece a mí que su caución, su respaldo a Ollanta Humala y la posibilidad de que esto se traduzca en el Congreso en una gobernabilidad real que Kuczynski no está en condiciones de darle a Fujimori. Pero hay porque una no tiene un diferencia, partido, Álvaro, es importante. entre ser crítico y decir Ollanta es un salto al vacío, que lo dijo hace unas semanas, digamos. Entonces, la gente dice, ok, entonces Toledo está suicidándose, se está lanzando a un barranco, porque ¿qué cosa ha cambiado? Es una forma de interpretarlo, yo tengo otra. ¿Cuál? La que yo tengo es que él ha visto, como han visto otras personas en el país, un esfuerzo genuino de Ollanta para que no haya un salto al vacío, para llenar de redes, ¿no es cierto?, ese abismo que existía antes Toledo y que hoy es la ya red, no existe. Él viene a ser Muchos otros. la colchoneta que va a impedir y la muchos caída. otros, ¿no? Hay garantías, yo prefiero hablar de garantías, es decir, si nosotros tenemos personalidades, instituciones, organismos y una bancada parlamentaria que nada tienen que ver con el proyecto original de Ollanta y ahora están dispuestos a respaldarlo y a decirle al país el día de mañana vamos a garantizar que se respete la democracia, que se respete lo mejor de este modelo económico, a mí me parece que eso es extraordinariamente positivo y que no hay que verlo, digamos, ni con suspicacia, ni con mofa, como hacen algunos desde el otro lado, sino como una respuesta a lo que el país demandaba. Cuando se produce este resultado pues chocante, ¿no es cierto?, conmocionante de la primera vuelta, el país, la gente, los ciudadanos que nos están viendo pedían garantías, seguridades, candados. Bueno, eso es lo que ha ido paulatinamente ocurriendo y Alejandro Toledo es como la culminación de eso. Quiero hablar contigo, Álvaro, del tema de la libertad de expresión, del tema de si los medios son o no son maquinarias propagandísticas. Y quiero que escuches algo que tú mismo nos dijiste en la entrevista anterior sobre lo que iba a pasar con la columna de tu padre en El Comercio. Adelante. ¿Se podría suspender? Creo que, bueno, pasó eso ya en los años 90. El diario Comercio censuró a mi padre. El año 95 mi padre escribe una columna para el diario El País en España, que a su vez se reproduce, bueno, en muchos países y que aquí tienen exclusiva el diario El Comercio. Año 95, una columna criticando a la dictadura y se la censuraron, ¿no? Y eso provocó que él los denunciara en una carta pública y que además retirara, digamos, su columna ya de manera definitiva, ¿no? Y tuvo, bueno, eso tuvo una repercusión dentro y fuera del país, o sea que hay precedentes. Y yo no sé cuánto más van a seguir publicando su columna ahí. ¿Estamos Yo no dudo que hay... con la línea que ha adoptado el decano? Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto como que hacía que veamos venir lo que luego pasó. ¿Cuál ha sido el detonante, Álvaro? Porque circulan en la prensa una serie de hipótesis. Una dice que Mario Vargas Llosa estaba muy enfadado por una entrevista que le dio Fernando de Cislo al Comercio, en la cual se mostraba extrañado por el apoyo de Vargas Llosa a Humala. La otra, que es la de Caretas, sostiene que se debe a un altercado cibernético que sostuvo tu esposa, Susana Abad, con Marta Meyer Miró Quesada, la editora general del diario El Comercio. ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta, que él ya tenía tomada la decisión, pero estaba en Italia presentando, en fin, su libro, y una vez que regresó de la gira italiana, hizo, digamos, pública la decisión. Probablemente coincidió con ambas cosas, ¿no? Pero con respecto a ambas cosas, sí, la entrevista a Fernando de Cislo fue una entrevista groseramente manipulada por El Comercio. El hecho de que se le hicieran es absolutamente respetable. Seré la última persona en el Perú que niegue, así es, ¿no? Y además es una persona, es decir, es un peruano ejemplar, un demócrata, y además una persona que ha prestigiado este país en el mundo entero. O sea que eso no es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es la manera como ellos editaron esa entrevista, cómo la presentaron, convirtiendo lo que era una, digamos, en fin, expresión de escepticismo frente a la segunda vuelta de Fernando de Cislo en un ataque a Mario Vargas Llosa, ¿no? Sacaron de contexto frases, las convirtieron en titulares, donde, por ejemplo, parecía
que lo que había dicho Fernando de Cislo era que era extremadamente grave, ¿no es cierto? Es decir, en negativo, que Mario Vargas Llosa estuviera apoyando Ollanta, cuando lo que había dicho es muy importante, digamos, solemne. Le estaba dando el sentido de solemnidad a la palabra gravedad, y ellos la convirtieron en un ataque a Mario Vargas Llosa. Que eso lo haga el periódico donde tú colaboras en el contexto de la segunda vuelta, de algún modo no solamente confirmaba que ellos están usando malas artes para defender la candidatura de Fujimori, sino que estaban más preocupados de tratar de desacreditar a su propio colaborador que de defender a Fujimori, ¿no? Si tú el domingo antes de la elección, en lugar de presentar una entrevista, digamos, para defender tu punto de vista o simplemente para valorar a la persona a la que entrevistas, conviertes esa entrevista en un ataque contra un colaborador tuyo, la impresión que tengo es que has roto unos elementales límites éticos, ¿no? En fin, eso es uno de muchos otros elementos que tienen que ver con la decisión. Con respecto a los intercambios cibernéticos, mi pobre mujer, que es en el Twitter, el perfil más bajo del mundo y que nada tiene que ver con esta vida pública, se le ocurrió poner en Twitter, una vez que vio la entrevista, que le parecía que había sido manipulada. Y eso dio pie, eso suscitó... Pero creo que lo que puso es que Susana originalmente, fue lo que se sobre seguramente... Puno. Era una cosa que no tenía nada que ver con Vargas Llosa. Solución inmediata al conflicto en Puno. ¿Para qué tenemos un gobierno? Marta Meyer responde, tenemos en mucha gente. ¿Ya se mudaron ustedes al Perú? Así es. Y además puso también un comentario, no sé si está ahí, un comentario muy breve, nada insultante, diciendo lo que acabo de decir, que la entrevista de Cislo se había convertido en un ataque a Mario Vargas Llosa que no existía, ¿no? Y eso suscitó, pero mira, una andanada durante todo el día de casi todo el comercio, incluyendo la señora que hoy controla al grupo, porque no es solo el diario El Comercio, hay varios diarios impresos y hay canales de televisión de señal abierta y de cable, insultando a mi mujer, a mí, a mi padre, que nada teníamos que ver además en esta polémica, de un modo que grafica muy bien, Beto, lo que está pasando. El Grupo El Comercio, que tendría que ser precisamente por su historia, por la importancia que han tenido en nuestra vida republicana, el medio más, justo, más sereno, más objetivo, desde el punto de vista informativo, no desde el punto de vista editorial, donde pueden hacer lo que ellos quieran, se ha convertido en una especie de sucursal del fujimontesinismo un poco parecido al diario La Razón. Entonces, hay algo que no funciona cuando en un país pasa eso, ¿no es cierto? Lo que acabas de decir es de grueso calibre, ¿eh? Pero es la verdad, es la verdad. La señora Meyer tendría... al diario La Razón. La señora Meyer tendría que estar, digamos, dirigiendo o siendo factotum del diario La Razón y no del Grupo El Comercio. Por eso yo dije en tu programa aquella vez, debe haber muchos Miro Quesadas dando brincos en la tumba, ¿no? Porque mi padre invoca en su carta el nombre de Cartucho Miro Quesada, don Luis Miro Quesada, que fue una persona absolutamente ejemplar, no solamente como arquitecto, como periodista, sino como demócrata. Personas como él, digamos, hoy verían, creo yo, sublevados en lo que se ha convertido el Grupo El Comercio. Tenemos que hacer una pausa.